Bien, vamos, si estáis de acuerdo, vamos a empezar el seminario. Este seminario, que forma parte del curso, y es un seminario hoy de dieta mediterránea, tiene dos partes. Una parte es la parte puramente nutricional, que es la que vamos a estudiar en primer lugar, y una segunda parte que es el aspecto cultural de la dieta mediterránea. Os quiero recordar la importancia de la dieta mediterránea porque UNESCO la ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo cual quiere decir que, por supuesto, la dieta mediterránea es el modelo más saludable que existe en el planeta y UNESCO está intentando que todo el mundo intente seguir las directrices fundamentales de la dieta mediterránea. Por tanto, yo pienso que esto es importante. Y el otro aspecto histórico que es importante es el problema que hay alimentos sacralizados, alimentos que no solamente tienen el concepto de alimentos, sino que encima tienen finalidades religiosas. Por ejemplo, el pan, el vino y el aceite, que son los tres elementos que también podéis ver en la parte posterior de la sala. Es decir, que esos alimentos que vienen ya de tiempos bíblicos son fundamentales desde el punto de vista de su función religiosa, ¿no? En la misa católica el pan y el vino y además el aceite en los aspectos, por una parte, de nacimiento y también en la parte de la extrema unción. Por tanto, la dieta mediterránea es realmente una dieta que vale la pena y que en el fondo es un poco protector de aquello que decíamos de las enfermedades de la civilización. Hoy en día hay mucha enfermedad por las enfermedades de la civilización y en cambio esta dieta lo protege en parte. Por tanto, como vemos, es el patrón alimentario de la década de los 60, que es cuando se hizo el verdadero estudio por Kiss, el modelo alimentario más saludable del planeta, que es lo que realmente ha reconocido UNESCO. También no es solamente una dieta, sino es un conjunto de dietas. Es decir, es la parte de las dietas que hacen en el Mediterráneo norte. En el Mediterráneo sur es otra historia porque allí hay un impacto muy importante del islamismo. Por tanto, es distinto la dieta mediterránea en el norte o la dieta mediterránea del sur. También es importante decir que hay también, aparte de la dieta, una filosofía de vida común para todos los habitantes del Mediterráneo que depende fundamentalmente del sol. El sol realmente, como sabéis, aumenta la serotonina y realmente el sol es fundamental en la vida del Mediterráneo y en la vida de sus habitantes. Las tasas de morbilidad por enfermedades es muy baja, es decir, es cierto que aquí hay mucho infarto, pero hay mucho menos que en el norte de Europa. Es cierto que hay mucho Alzheimer y Parkinson, pero también menos que en el resto de Europa. Y es cierto que la serie de arteriopatías más o menos importante es importante aquí, pero menos que en el norte de Europa. Por tanto, es una dieta que vale la pena y también vale la pena porque la esperanza de vida es más elevada. Veremos unas imágenes de un señor que tiene 103 años y que hace 40 años que sigue exactamente la dieta mediterránea y que realmente creo que vale la pena. En la siguiente diapositiva, ¿cuáles son sus características? Las características son, en primer lugar, hay abundante alimentos de origen vegetal y eso es fundamental para comprender toda la historia de los fitonutrientes, es decir, de los nutrientes que están ubicados en vegetales. También es importante que son alimentos poco procesados, alimentos de temporada, idealmente cogidos en la comarca donde se consumen. Eso no siempre puede ser así, como veremos dentro de un momento. Y la grasa fundamental es el aceite de oliva. El aceite de oliva virgen es realmente la grasa más importante por las propiedades que tiene y por todo lo que representa este aceite de oliva, como veremos también dentro de un momento. Consumo diario de queso y de yogur y también es importante el consumo de fruta fresca para los fitonutrientes y para todo lo que represente desde ese punto de vista. Hay consumo preferentemente de pescado y aves de corral, en cambio de carnes rojas debe consumirse menos por todo lo que representa como factor de riesgo de un posible cáncer de colon. Finalmente, se usa ajo, cebolla y especies que también son importantes desde el punto de vista de su acción como antioxidantes o como protectores por lo menos de las arterias, y también es muy importante tener en cuenta las diferentes especies que colocamos en la cocina y va siempre
vinculado a la práctica de la actividad física. O sea, siempre que hablamos de dieta mediterránea, siempre hacemos el colofón de la actividad física que tiene esta persona o estas personas que hacen la dieta, y es muy importante, tal como vemos en las pirámides que serán proyectadas oportunamente. Y finalmente, se puede tener un consumo moderado de vino. Moderado quiere decir un vaso de vino a la comida, un vaso de vino a la cena, y no hay que exagerar, puesto que se consigue lo contrario de lo que se pretende cuando las cantidades de vino son demasiado importantes y demasiado extensas o intensas. Los alimentos de origen vegetal, en primer lugar tenemos los cereales, los cereales son, fijaros, son típicos de cada tipo de cultura. La cultura del Mediterráneo tenemos sobre todo el trigo y sus variantes. En la cultura oriental está el arroz con todas sus variantes, y en la cultura sudamericana está el maíz. Por tanto, de estos tres vegetales más importantes de nutrición de la humanidad, es fundamental este concepto que hemos dicho. Por tanto, nuestro problema en estos momentos es el trigo, con el que se hace el pan, la pasta, el cuscús, etcétera, etcétera. También es importante el arroz, de procedencia oriental, como sabéis, y luego otros tipos de cereales, el más importante el maíz, y otros que son, digamos, cuantitativamente menos importantes. Y además de eso, también tenemos glúcidos bastante buenos, como son los de las patatas, y la fabricación de la pasta. La pasta, clásicamente, todo el mundo dice pasta italiana, y realmente esta pasta no procede de Italia, sino que procede de la época de China, cuando Marco Polo la trajo a través de los barcos. O sea que, por lo tanto, hay una historia muy importante para cada tipo de vegetal, y también es muy importante todo esto que decimos. Son fundamentales también los frutos secos y las semillas. Frutos secos y las semillas que tienen la ventaja de tener, o desventaja, según cómo se mire, de tener un gran contenido calórico, y por otra parte una serie de aspectos puntuales para cada uno de ellos. Las almendras, las avellanas, las nueces, los pistachos, piñones y castañas. Y si tuviéramos que escoger uno, a mí me parece que el más importante son las nueces. Las nueces porque esencialmente tienen arginina, y la arginina, recordaréis que es el precursor del óxido nítrico, que es un vasodilatador cerebral y también cardíaco. Por tanto, yo pienso que la mejor son las nueces, si bien, insisto, que todos tienen un gran poder calorífico. Tienen mucho valor nutricional por su densidad energética, que es lo que he dicho, y también por los ácidos grasos mono y poliinsaturados, que también representa una ayuda para el omega 3 y para otros poliinsaturados. Por lo tanto, son nutricionalmente muy interesantes y creo que vale la pena prestar atención. Tiene muchos fitocomponentes, fenoles, flavonoides, isoflavonoides, especialmente isoflavona, fitoestrógenos, especialmente el grupo de las isoflavonas también, fitoesteroles, ácido fítico y arginina. Es decir, cada uno de ellos, además de su valor calórico, tiene interés específico en algunos fitonutrientes. Y pienso que vale la pena tener en cuenta este aspecto porque es un aspecto muy importante. Y finalmente, podemos también tener semillas tipo sésamo o girasol o lo que sea, o de calabaza, que de alguna forma también se emplean en la nutrición humana. La siguiente diapositiva ve la tercera parte de alimentos de origen vegetal, que, como podemos ver, están las frutas y las hortalizas. Recordaréis que hay un programa de dieta mediterránea que dice 5 al día, es decir, hay que tomar 5 raciones de fruta más verduras, 2 de un tipo y 3 de la otra, o al revés, 3 de fruta y 2 de verdura, como queráis, pero que eso es importante porque allí es donde están los fitonutrientes y ahí es donde de verdad hay algunos elementos que protegen, por una parte, al corazón y por otra parte, en algunos procesos preneoplásticos para que se conviertan en neoplásticos. Por tanto, esto es interesante. Como sabéis, hay prevención de algún tipo de neoplasia, muy variados y luego también lo comentaremos. Prevención de enfermedades cardiovasculares, y eso también es muy, muy importante por lo que representa. Sustitutivos de la hormona de los estrógenos, y es ideal 5 raciones al día o 400 gramos. O sea que es realmente un tipo interesante de verdura.
Y también es interesante lo que son las legumbres especialmente la judía roja, que es la que tiene mayor valor de fibra dietética y que en definitiva ayudan muy mucho, sobre todo al proceso de la digestión, al proceso evitar el estreñimiento y la prevención primaria del cáncer de colon, como veremos. Hemos dicho que los alimentos deben estar poco procesados y realmente es porque tiene una razón de ser, porque sabéis que si los alimentos están muy procesados es que de alguna forma quieres esconder algo y especialmente hay un impacto importante desde este punto de vista y conviene que los alimentos estén en una situación cocidos o hervidos o una cosa de este tipo, puesto que es la forma como que los alimentos son más naturales. También es importante que sean de temporada, o sea, cada temporada tiene mayor concentración de fitonutrientes que si se proceden de otro sitio. Cultivados localmente, bueno, no sé si sabéis que los alimentos que se consumen normalmente en esta zona tienen muchas procedencias. Pueden venir de Chile, pueden venir de México, pueden venir de Sudáfrica, pueden venir de Nueva Zelanda. Es decir, que vienen de una gran cantidad de sitios y realmente esto es un problema porque el transporte en barco o en avión representa que necesita por lo menos 15 días o un mes por lo menos y entonces lógicamente nunca están los mismos nutrientes cuando la fruta está cogida localmente o cuando procede a través de una cámara frigorífica, por ejemplo de Sudáfrica o de Nueva Zelanda, para poner un ejemplo, que muchos alimentos son así. Estos alimentos es importante porque si son cogidos del árbol tienen una mayor concentración de antioxidantes, de fitonutrientes, es decir, la parte interesante de los alimentos es el que se potencia más si recogemos la fruta en nuestra comarca o en nuestra provincia, es decir, en esta zona. Yo siempre digo que en lugar de ir a buscar las manzanas a Nueva Zelanda, si se cogieran en Lérida o en Gerona, que es un sitio donde hay muchas, iríamos mucho mejor, pero esto es un problema muy complicado. Por supuesto, la grasa más importante de la dieta mediterránea es el aceite de oliva. El aceite de oliva ha sido definido como ouro líquido por los portugueses, oro líquido, o también le llaman el ouro de la vida, el oro de la vida. Y el aceite de oliva es una grasa fantástica, pero es importante que sea aceite de oliva virgen, exprimido de una forma física, no químicamente. Es decir, hay 2 o 3 procedimientos para sacar aceite de oliva, pues interesa simplemente la prensa de las aceitunas y no luego la recuperación química que a veces se hace. Por supuesto, el aceite de oliva tiene muchas más propiedades que el aceite de oliva corriente que se ha procesado desde el punto de vista puramente químico. O sea, la parte física es importante. El aceite de oliva representa aproximadamente el 20-25% de la grasa de la dieta mediterránea y además de tener ácidos monoinsaturados tipo ácido oleico y algún poliinsaturado, tiene vitamina E y tiene algunos tocoferoles. O sea que el aceite de oliva es de una gran importancia desde este punto de vista y de verdad que tiene una función específica desde todos los aspectos. Además, protege contra el cáncer de mama y el de endometrio, y luego lo veremos de una forma más amplia. Disminuye la enfermedad coronaria, mejora la hiperglucemia postprandial. Todo el mundo sabe que después de la comida la glucosa sube y cuanto más antes disminuya mejor para evitar pues realmente los problemas de insulina y potencialmente de diabetes. Además, el aceite de oliva se puede conseguir un envejecimiento satisfactorio, como ocurre con Creta. No sé si sabéis que en Creta normalmente las personas mayores cada día para desayunar se toman un vaso de aceite de oliva y eso realmente es una situación muy correcta y muy buena, cosa que aquí nos cuesta mucho hacerlo, puesto que es muy duro tomarse todo un vaso de aceite de oliva, pero en fin, los habitantes mayores de Creta son los que lo hacen. También mejora el estado inmunológico, especialmente el problema de osteoporosis, la mineralización ósea, la acción sobre el tracto gastrointestinal
y también antes se usaba en cosmética, es decir, por una parte como emoliente o por otra parte como hidratante o protector, es decir, en temas. Por lo tanto, esto es muy interesante y el aceite de oliva realmente vale la pena consumirlo, mucho más que los otros aceites y desde todos los puntos de vista. Aquí tenemos el esquema de las funciones bioquímicas específicas del aceite de oliva que vamos a comentar, porque previene el riesgo cardiovascular de una forma muy notable, también disminuye el LDL colesterol, es decir, el colesterol malo, mejora el perfil trombótico, aumenta la actividad de los receptores de las LDL, reduce la oxidación de las LDL, es decir, evita, digamos, el primer paso de la placa de ateroma y, por supuesto, de la acción de los macrófagos, influye sobre la presión arterial, reduce la adhesión de los monocitos, tiene un efecto beneficioso en los temas de diabetes, tiene función antioxidante, beneficio en la prevención de cáncer de mama y cáncer de próstata, es de digestión milenaria, la llamada civilización del olivo, tiene muy buena digestibilidad, aproximadamente un 98%, por lo tanto es muy, muy importante. Muchos contenidos, un elevado contenido de ácido oleico, aproximadamente el 80% aproximadamente. Tiene buena palatabilidad, resiste a temperaturas elevadas. Este es un tema también muy recurrente que hemos hablado muchas veces, de que cuántas veces se puede usar un aceite. El aceite de oliva está demostrado que se puede usar 6 veces en procesos de cocción en las casas y, por supuesto, hasta 5 o 6 veces se mantiene la estructura de ácido oleico, que usándolo más veces realmente empieza el cracking, empieza la ruptura del doble enlace. Hay que tener en cuenta que los otros aceites, el de girasol, soja, etcétera, solamente se pueden usar 2 veces. O sea que este es un tema para reflexionar y un tema que vale la pena tener en cuenta por todo lo que decimos. Tiene una buena acción digestiva, aumenta la secreción de colesterol y ácidos biliares, lo cual mejora los posibles procesos de litogénesis biliar y, por supuesto, aumenta el HDL del colesterol. O sea, el aceite de oliva realmente es un aceite muy interesante, un aceite que vale la pena tener en cuenta, un aceite que vale la pena consumir, pero, repito, debe ser virgen o aceite natural virgen de oliva y obtenido por procedimientos solamente físicos, no químicos. Otro de los aspectos interesantes de la dieta mediterránea son los excedentes de la leche. Vosotros sabéis que clásicamente, cuando en un sitio hay mucha leche, si no se hace algún producto posterior, realmente esta leche debe tirarse. Y clásicamente en los monasterios siempre había rebaños de ovejas o de cabras o de algo así. Y entonces allí es donde se empezó a guardar esta leche en forma o de quesos o de yogur. Y a partir de aquí veréis que en muchos conventos del mundo hay una buena tradición para hacer o bien para hacer quesos o bien para hacer yogures. Y estos son dos elementos también muy interesantes. El queso tiene su sabor y puede ser de cabra, de oveja o de vaca, pero tiene proteínas, tiene vitaminas B, etcétera, y mejora la intolerancia a la lactosa. Y además el yogur, que es también un derivado importante de la leche, es interesante porque mejora el sistema inmunológico intestinal y se comporta como un alimento probiótico. Recordad que tenemos alimentos prebióticos, probióticos y simbióticos. El yogur es un probiótico muy, muy, muy interesante que va muy bien. Tanto el yogur como lo que hoy en día se hace, que es la leche fermentada. La leche fermentada también tiene una función de probiótica y es interesante para cumplir las cantidades que necesitamos en nuestras placas de Peyer, que es uno de los focos importantes de la inmunología del cuerpo humano. Idealmente, en la dieta mediterránea, de postre debe tomarse fruta. Idealmente, fruta por todo lo que hemos dicho antes y porque la fruta fresca tiene una buena cantidad de fibra, de flavonoides, que son tipos de polifenoles, y terpenos, y que actúan como antioxidantes. Por lo tanto, en la fruta conseguimos tal. Aquí, aunque parezca extraño, en España hay muchas zonas donde hay déficit de vitamina C, lo cual es increíble, con la cantidad de naranjas que hay, es francamente incomprensible, pero
la gente joven a veces muchas veces no toma suficiente cantidad de fruta con objeto vital eso. Y luego están los frutos secos de los que hemos hablado y que son muy interesantes, pero teniendo en cuenta que 100 gramos de almendras, por ejemplo, son 600 kilocalorías. Por tanto, atención en la cantidad que se ingieren. Y por eso nosotros recomendamos lo que se dice habitualmente, ¿no? Las nueces, va bien un puñado de nueces, que son 5 o 6 sin romper, y una vez rotas, pues lo que queda de estas 5 o 6. O sea que esto es interesante porque si no, si empezamos la comida con un aperitivo de 100 gramos de almendras y después comemos, lógicamente, aumentamos el contenido calórico y hoy en día, como sabéis, uno de los problemas importantes es el problema de la obesidad. Y en este país hay un porcentaje importante de obesidad, como en otros países, pero por supuesto aquí tenemos el problema. No conviene tomar pasteles ni dulces, y no conviene porque los glúcidos de absorción rápida son realmente unos glúcidos que pueden inducir a problemas con la insulina y por supuesto a problemas futuros de la diabetes. Y por esta razón, cuanto menos se consuman mejor. Y no se debe consumir cosas dulces, incluso la miel. La miel, que aparentemente tiene muchas propiedades, que las tiene, hay que tener en cuenta no consumir excesivo cantidad de miel por la cantidad de sacarosa que tiene y la cantidad de fructosa que también tiene. O sea que este es un aspecto importante, interesante, que hay que tener en cuenta lo que sea. Tampoco se debe tener cuidado con los ácidos grasos saturados. Ácidos grasos saturados porque estos ácidos de alguna forma facilitan la síntesis del colesterol y por esta razón son formadores de placas de ateroma y hay que tener cierto cuidado con esta historia, y hay que tener cierto cuidado. Y finalmente, lo que es poco recomendable son los ácidos grasos trans, que son muchos ácidos grasos obtenidos después de procesos de fabricación, por ejemplo, después de procesos de formación de algunos tipos de margarina o procesos del tipo de la cocción o la formación en churrerías de la fabricación de churros, etc. O sea que hay que tener cuidado con estos tres aspectos, los dulces, los saturados y los trans, que cada uno de ellos tiene, digamos, su patología propia y su historia propia. Conviene comer más pescado que carne y conviene más por la concentración distinta de ácidos saturados y de ácidos poliinsaturados. Y por eso conviene comer pescado, marisco y en todo caso aves de corral y algo nuevo. El pescado tiene buena proteína, una proteína de un 17% y además de fácil digestibilidad, que también es importante para personas que tengan problemas de estómago. Minerales, oligoelementos y vitaminas, es decir, el pescado es muy interesante por todo lo que representa y es interesante por el omega 3. El omega 3 que es una pieza clave por una parte en el funcionamiento correcto cerebral y por otra parte en la fisiología arterial. Y además, no sé si recordáis que gracias al omega 3 hubo el proceso evolutivo de la hominización. Es decir, el primate pasó a homínido, a prehomínido, gracias a la ingesta de crustáceos y de omega 3 que aparecía en un lago de Kenia que se llama el lago de Turkana, dato muy interesante para estudiar la evolución del hombre. Los ácidos grasos poliinsaturados hemos dicho que es omega 3 y que el índice que debe tener omega 6, omega 3 debe ser inferior a 5 a 1 o igual a 5 a 1. Hoy en día normalmente, con la comida, digamos, o la dieta de tipo abierta que hay por muchas partes, es de 61 o de 62 y eso realmente es muy poco recomendable. Recordad que el ácido araquidónico en exceso puede llegar a formar procesos neoplásicos. Por tanto, atención con el ácido araquidónico y con los omega 6 que tienen cierto riesgo al revés de los omega 3 que son realmente otra cosa. Las aves de corral son muy interesantes. La carne blanca, son muy interesantes porque realmente tienen poca grasa, tienen poca saturación, tienen poco colesterol y es la forma o la recomendación que se hace en la dieta mediterránea, cosa que es mucho mejor el tipo de carne, de pollo, de pavo, que no, por supuesto, la carne de cerdo o de vaca o de ternera, etcétera, etcétera.
El tema de los huevos es un tema también muy estudiado y todo el mundo recordará que cada yema de huevo tiene 250 miligramos de colesterol. Por tanto, si seguimos exactamente las necesidades las necesidades nutricionales óptimas, que son 300 miligramos de colesterol, con una yema de huevo casi has cumplido, digamos, el límite de los 300 miligramos. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y por esta razón yo siempre preconizo que es mejor hacer tortillas blancas que no yemas de huevo con tortillas completas. Las tortillas blancas son muy interesantes porque es solo proteína. Y la proteína no tiene ningún prejuicio desde este punto de vista. Y por tanto yo pienso que vale la pena estas tortillas blancas y dejar la yema para otras cosas o para otras finalidades, pero no, por supuesto, para la digesta, especialmente en personas que tienen una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. Las carnes rojas, hay que tener en cuenta que la carne roja puede ser un factor de riesgo, un exceso puede ser un factor de riesgo de cáncer de colon, y teniendo en cuenta la gran cantidad de cáncer de colon que hay en España en estos momentos, pienso que vale la pena tener precauciones y, por tanto, intentar como mucho la carne roja tomarla una vez por semana o, como dicen algunos nutricionistas, una vez por mes. Todos estamos de acuerdo que aquí se consume muchísimo más, a veces una vez al día o 2 veces al día. O sea que, por tanto, el tema de las carnes rojas no está la población todavía suficientemente mentalizada para evitar pues, el problema de las ingestas de carne roja. Esta carne roja, bien es cierto que tiene buena proteína, hierro y vitaminas, y bien es cierto que es recomendable para las personas con anemia, pero también hay que tener en cuenta que tiene bastante grasa saturada y bastante colesterol, y esta grasa saturada acabará a través del proceso de la aterogénesis produciendo placas de ateroma en las arterias y, por supuesto, el colesterol que ayudará también a esta formación. Por tanto, atención con la carne roja y atención, es una llamada de atención a la población en general que hay que tener en cuenta que no debe pasarse por lo menos de una vez a la semana o mejor todavía una vez al mes. Son carnes de cerdo y de cordero, que es prácticamente lo mismo, o de ternera también. Y aquí, en definitiva, decimos que la dieta mediterránea es prácticamente una dieta ovo-lacto-vegetariana no estricta, es decir, casi hemos potenciado sobre todo las frutas y verduras y las cosas, digamos, de cereales, y en cambio limitamos dentro de lo posible la parte de carnes rojas, que es la que no interesa y que es verdad que en determinadas épocas de la vida son necesarias para evitar anemias, pero también es verdad que el abuso de carne roja acaba produciendo con seguridad problemas a nivel, digamos, de colon. Hay un estudio que últimamente se habla mucho de la importancia de las especies en la cocina. Antes se decía que las especies solamente servían para dar sabor o para dar olor o para dar aroma, pero hoy en día está demostrado que la mayor parte de especies además tienen algunas propiedades. Por ejemplo, el ajo y el sulfuro de alilo, que es un protector importante a nivel de las arterias, o bien la cebolla, que también es un protector cardíaco, o determinados tipos de hierbas. ¿Cuáles? Pues mira, el perejil, que se usa mucho por lo menos en Cataluña, la menta, la albahaca, el cilantro y el laurel, y estos que antes se decía que solamente daban sabor a la cocina, realmente además de dan calcio, hierro, vitaminas A y C. O sea que interesante, digamos, cocinar con especies y también, por supuesto, con aliáceos, ajo y cebolla, por el posible efecto cardiosaludable. Nosotros siempre decimos que el ajo tiene un problema, que es un problema social, no un problema nutricional, y que si no fuera este problema social, realmente sería recomendable que todo el mundo todos los días comiera un poco de ajo, 1 o 2 granos de ajo en la cocina, y sería muy beneficioso. El problema es que si se huele a ajo, pues no es muy agradable desde el punto de vista sociológico. Bien, el vino sí que tenemos un problema, porque el vino es un elemento dual. El vino, yo siempre lo comparo con el dios Jano. El dios Jano, no sé si lo conocéis, es un dios griego que tiene 2 caras, la cara buena y la cara mala. Y el vino es esto, el vino a pocas dosis va muy bien para todo, para muchos factores, acompaña las comidas,
ayudan a comprender la paradoja francesa, y realmente pienso que el vino y el alcohol en general a pequeñas dosis van muy bien, es decir, son nutricionalmente muy interesantes, pero, repito, a pequeñas dosis. Se ha hecho un estudio de la dieta mediterránea a nivel de muchos centros españoles y extranjeros y se ha valorado la importancia del vino, la importancia del aceite y la importancia de los frutos secos, es decir, estos tres elementos. Y en el vino se ha llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el alcohol. El alcohol tiene un efecto positivo muy interesante sobre las lipoproteínas, sobre todo por el colesterol HDL, la reducción de la lipoproteína A, que es una lipoproteína que es francamente aterogénica, y también evita la oxidación del LDL, o sea que son tres factores muy importantes. El alcohol, por ejemplo el whisky o el coñac, todo eso, en pequeñas dosis. Los marcadores de la inflamación, la proteína C reactiva, los ICAM y la VCAM, la reducción de la interleuquina, una leucina muy importante, y el fibrinógeno. Y sobre la hemostasia, mejora la reducción plaquetaria, el factor tisular, reduce el factor von Willebrand, que es el más importante, también actúa sobre el plasminógeno y aumenta la actividad del PAI-1 como elemento importante. Como aspectos negativos del alcohol, es decir, por ejemplo, de la ginebra, del whisky, etcétera, etcétera, actúa sobre la homocisteína plasmática y aumenta la homocisteína total. Y vosotros sabéis que la homocisteína, si aumenta mucho, es un factor de riesgo en personas mayores por el accidente vascular cerebral y en personas jóvenes de la posibilidad de una mujer embarazada que tenga un hijo, un feto con espina bífida. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la homocisteína no es un metabolito deseable y hay que intentar dar ácido fólico para intentar compensar esta situación. En cambio, fijaros, el vino, es decir, el vino como el que tenemos allí, o un vino de 13 o 14 grados aproximadamente, tiene muchos aspectos positivos y en principio ninguno negativo, según esta última estudio que ha habido de la dieta mediterránea, llevada por el Clínico de Barcelona, una acción importante sobre las lipoproteínas, parecida al alcohol, una acción importante sobre los marcadores de la inflamación, muy importante, una reducción de moléculas de adhesión, por lo tanto son moléculas que de alguna forma intentan adherir los macrófagos a la pared arterial, y por supuesto sobre la hemostasia, la agregación plaquetaria como el alcohol, un factor tisular, el factor von Willebrand, plasminógeno, el PAI, y sobre la función vascular, es decir, sobre los vasos, un aumento de la vasodilatación coronaria muy interesante desde dos puntos. Es decir, el vino y el alcohol son interesantes por sus factores positivos, pero no deben abusarse, porque si se abusan pasan efectos contrarios como la hepatitis alcohólica, la cirrosis, etcétera, etcétera, y por tanto luego vienen los problemas de verdad, no solamente sociales y psicológicos, sino además los problemas físicos, sobre todo el problema de la acción sobre el alcohol. El alcohol, como sabéis, es una sustancia plasmotóxica. Bien, aquí tenemos tres señores, tiene 103 años, 96 y 94, son hermanos y van siguiendo la dieta mediterránea desde hace 40 o 50 años. Esto no es que sea un indicativo absoluto, en absoluto, pero sí que es un apoyo importante para que hacer la longevidad con calidad de vida. Es decir, la longevidad para tener un Alzheimer o un Parkinson no vale la pena, es mejor morirse pronto. Pero si se tiene la actividad mental perfecta, si se puede leer todos los días el periódico, si se puede escribir en revistas locales distintos tipos de artículos por parte de estos tres, pues realmente pienso que esto vale la pena y realmente creo que es un apoyo de verdad para explicar una de las excelencias de la dieta mediterránea, que es la longevidad. Vosotros me diréis, bueno, no pasa con eso en todo el mundo, evidentemente, pero esto es un símbolo de lo que se puede conseguir con dieta mediterránea y ejercicio físico. Fijaros el cáncer de mama en distintas poblaciones de Europa. Fijaros que donde hay estadísticamente menos cáncer de mama es Grecia. Grecia es el gran centro de la dieta mediterránea y es donde realmente se sigue de una forma más intensa, ¿no?
pero seguido de España. España es este de aquí. Es decir, que en España, a pesar de haber mucho cáncer de mama, porque lo hay, realmente hay menos que en otros países de Europa. Sigue Portugal, sigue Italia, sigue Inglaterra, sigue Francia, sigue Alemania, sigue Irlanda y Países Bajos. Por tanto, fijaros si vale la pena el consumo de alguna forma de la dieta mediterránea por la ayuda que hace en relación a la prevalencia más o menos importante de la dieta mediterránea. Os quiero recordar aquello que siempre decimos, que consumir todos los días un tomate rojo, maduro, aliñado con aceite de oliva virgen, es un protector importante del cáncer de mama y del cáncer de próstata. Por tanto, una recomendación fácil y gratuita es que todos los días en el aperitivo o en el primer plato consumáis, por una parte, un tomate maduro y por otra parte, aliñado con aceite de oliva virgen y puro. Fijaros la incidencia de cáncer en España, que es terrible. Es terrible porque esto es estadística del 2010. El cáncer más frecuente en nuestro país es el cáncer colorectal, es decir, el cáncer de colon, cosa que yo hubiera dicho que era el de mama, pero no es el de mama, sino que es el colorectal, con una estadística de 24.000 y pico de casos nuevos. Sigue el de mama con una estadística de 21.000 y pico casos nuevos, cáncer de mama. Sigue el de pulmón, sigue el de próstata con 19.000. Siguen los hematológicos, es decir, las leucemias, etcétera, etcétera, con 15.000. El de vejiga con 14.000. Cabeza y cuello 12.000. El ginecológico de 10.000. El estómago 8.000. El de páncreas 4.000. El de riñón 3.000. El melanoma 3.000. Y el del sistema nervioso central, los glioblastomas, etcétera, aproximadamente 1.900, unos 2.000. O sea que, fijaros la cantidad de cáncer que hay en todo el mundo. Concretamente, esto es la estadística española, que es la que disponía de una forma más fácil, y realmente vale la pena tenerlo en cuenta. Y hay que hacer algo para evitar tanto cáncer. Hay que hacer algo con objeto de intentar estudiar el problema de evitar o hacer prevención lo más posible en relación a todos estos cánceres que hemos visto y que son estadísticas parecidas más o menos en toda Europa, lógicamente en menor proporción. Este es el estudio inicial de la dieta mediterránea que hizo Kiss. Kiss en el año 60 empezó estudiando los 7 países que sobre todo miraban la proporción consumida de grasa saturada en relación con la cantidad de problemas coronarios. Entonces, fijaros que el primer país era Finlandia, el que hay más ingesta de grasa saturada y también hay más proporción de infartos. El segundo es Estados Unidos, un 13%, Holanda un 19%, Italia un 10%, Yugoslavia, cuando Yugoslavia estaba unida en aquella época, 10%, Grecia el 7% y Japón el 3%. Es decir, cuanto menos grasa saturada se consume, menos probabilidad hay de tener un problema de infarto. O sea que, esta es la idea básica de la bondad de la dieta mediterránea y de la dieta que vale la pena, creo yo, tenerlo en cuenta y hacerlo, y creo que estamos en disposición, por lo que tenemos en los mercados, pues de poder hacer una dieta de tipo dieta mediterránea con todas las características que hemos explicado y con todas las condimentaciones que vosotros queréis, pero que realmente vale la pena. Por tanto, hay 3 argumentos importantes, como habéis visto: por una parte el infarto de miocardio, por otra parte el tema del cáncer de mama y por otra parte el tema de los 3 cánceres típicos, que eso de alguna forma, junto con la longevidad, potencian la idea que la dieta mediterránea es lo mejor que hay. Es importante siempre, cuando hablamos de dietética, hablar de la actividad física. La actividad física es realmente una actividad muy importante para el cuerpo, tanto para la circulación como la respiración, como la musculatura, como las articulaciones, como el corazón, como el pulmón. Es decir, vale la pena hacer ejercicio físico. Lógicamente, tradicionalmente, en la dieta mediterránea de hace, yo que sé, 100 años, no había problema, porque todo el mundo o bien trabajaba en el campo
o las mujeres en la cocina, y realmente aquí se puede ver, por ejemplo, una imagen de una tumba de estas faraónica, donde hay dos esclavos que recogen las uvas para hacer el vino, o sea que es buena idea. O bien aquí se puede ver una persona que descarga las uvas para pisar estas uvas y hacer el vino, o aquí la recogida de uvas de una plantación moderna. O sea que realmente hacer ejercicio físico es importante. ¿Qué ejercicio físico? Pues lo que queráis. Caminar, nadar, bicicleta, aquagym, o cualquier cosa de subir montañas, el trekking, el footing, todo funciona con tal que se muevan, cuanto más mejor. Y eso realmente es también uno de los pilares básicos para comprender la alimentación saludable y la importancia de esta dieta mediterránea que estamos, digamos, considerando, y que de verdad que vale la pena que la tengáis en cuenta, puesto que esto es una idea fundamental desde este punto de vista. En medicina nos basamos en los indicadores de salud, es decir, para saber si una cosa va bien o no, hemos de poner indicaciones de salud. ¿Cuáles son las indicaciones de salud? Pues mira, pues por ejemplo, aumento de la esperanza de vida. ¿Se consigue aumentar la esperanza de vida sana mediante la dieta mediterránea? Sí, pues entonces este es un indicador que nos sirve para defender la dieta mediterránea desde este punto de vista. Segundo indicador, ¿ha disminuido algún tipo de cáncer en comparación con otros países, los de la dieta mediterránea? Pues sí, pues también es un buen indicador que indica que de verdad eso funciona y de verdad eso es lo que hemos de hacer. El tercer indicador, el descenso de la enfermedad coronaria. ¿Ha descendido el Angor por una parte y por otra parte el infarto? Pues sí, pues ha descendido, pues es el tercer indicador positivo que realmente la dieta mediterránea vale la pena tener en cuenta. Aumenta el sobrepeso y la obesidad. Este es un indicador negativo. Es verdad que la dieta mediterránea, especialmente cuando se consume mucho aceite, que el aceite es muy interesante, aumenta el sobrepeso y aumenta la obesidad. Por tanto, este es un tema que hay que ser cautelosos con la cantidad de aceite, que sí que se debe consumir aceite, pero con la cantidad, concretamente, idealmente 2 cucharadas soperas al día para alinear todo lo que sea. Y también el cuarto indicador, el quinto indicador, es el aumento de sobrepeso y obesidad infantil. Y eso también es un problema porque es verdad que nuestros niños tienen una cantidad importante de sobrepeso y también de obesidad, pero a veces se atribuye no solamente a la dieta mediterránea, que muchos no lo hacen, sino a los burgers, es decir, a la ingesta de grasa saturada, de hamburguesas, etcétera, etcétera, y también a las bebidas azucaradas, que también hay una gran cantidad de bebidas azucaradas, ya no digamos las chucherías o los caramelos, etcétera, etcétera, que también ayudan, pero no es la base, puesto que los niños tampoco comen tantos caramelos, pero sí que toman muchas hamburguesas y tal, y además toman también una gran cantidad de bebidas azucaradas del tipo de la Coca-Cola, Fanta, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva indica cuáles son los atributos de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es frugal, es decir, se digiere muy bien porque se digiere muy bien, es diversa, varía estacionalmente, hay una buena proporción entre los distintos ingredientes y finalmente hay un equilibrio entre los alimentos, es decir, que la dieta mediterránea realmente tiene un interés extraordinario desde este punto de vista. Es sana, es equilibrada, por supuesto, es suficiente, sabrosa y apetecible y colorida. El color siempre hay que tener en cuenta que especialmente a las personas mayores el color aumenta el apetito. El color es muy importante desde los puntos de vista y especialmente una ensalada multicolor o policolor vale la pena porque es más fácil de ingerir. También es importante que es económica, es evolutiva, es variable, hay una gran cantidad de alimentos, es frugal, es imaginativa y tiene un contenido estacional, es decir, en cada estación se puede cambiar completamente toda la dieta mediterránea. Ya llegamos casi al final, la cesta de la compra.
que se compre la dieta mediterránea. Es ideal comprar en mercados. No sé si conocéis en Barcelona muchos mercados, hay muchos y que están muy bien. Y a mí el que más me gusta es el mercado de las Ramblas, el que está al final de las Ramblas, la Boquería se llama exactamente, donde hay de todo y mucho, y ahí está muy bien porque puedes coger lo que quieras de donde quieras, porque hay de casi todos los países. Es distinta la cocina de cada día a la cocina de las fiestas. La cocina de cada día realmente es una cocina, digamos, frugal y concreta, y la de las fiestas es una cocina un poco más arreglada y quizá más sofisticada. Es importante las guías alimentarias. Tenemos una guía alimentaria que es la que nos indica nuevas incorporaciones. Hay que tener en cuenta los factores relacionados. Existe una cultura de la dieta mediterránea, una auténtica cultura en estos momentos, la globalización de la producción alimentaria. Hay también una agencia en Barcelona de salubridad alimentaria y, por último, hay un observatorio que intenta difundir lo que es la dieta mediterránea y que realmente vale la pena, y que aquí podéis ver algunos pósters en relación a este problema. Fijaros que un autor italiano que se llama Fidanza ha hecho una especie de cálculo de los alimentos que él los considera mediterráneos y otros que no. Este cálculo a mí no me convence, pero es el que expongo porque es el que habla este autor que se llama Fidanza. Productos mediterráneos: los cereales, los pescados, las frutas, las verduras frescas y congeladas, las legumbres, las patatas congeladas, los aceites, el vino tinto y los frutos secos. Es decir, tiene razón que son los alimentos, pero cuando dice los no mediterráneos, en eso no estoy de acuerdo. Productos no mediterráneos: los huevos sí son mediterráneos, la carne se puede discutir, la leche es mediterráneo, la mantequilla no, el queso pues es una cosa, un producto mediterráneo, el azúcar no, la bollería, pastelería tampoco, y las bebidas no alcohólicas, zumos y bebidas. Es decir, este es el criterio de este señor, un criterio que lo puede seguir, no lo puede seguir, y que en cierto sentido hay una parte que sí que está bien y la otra parte que yo creo que no está bien, porque no refleja los alimentos no mediterráneos y tal. Ya para acabar, y son las tres últimas diapositivas, podemos ver la famosa pirámide de la dieta mediterránea, una pirámide que hemos construido en el hospital, donde en la parte baja siempre hay por una parte ejercicio físico del tipo que sea, bicicleta, lo que vosotros queráis, y en los siguientes pisos de esta pirámide existen cantidades distintas de alimentos, y son más o menos una pirámide que está casi todo. Yo creo que esta pirámide es interesante tenerla, es interesante buscarla en Internet, aparece en Internet muchas veces y vale la pena. Y finalmente tenemos las dos últimas diapositivas. Yo creo que Hipócrates, cuando en su momento dijo que tu alimento sea tu medicina, de alguna forma debía pensar en la dieta cretense, en la de Creta, no en la mediterránea, sino en la cretense, pensando que realmente hemos de intentar que nuestra dieta sea nuestra medicina, es decir, para tener salud, tener los alimentos adecuados, y estos alimentos puedan realmente actuar como fitonutrientes, como preventivos de muchas enfermedades. O bien también lo decía al revés, que tu medicina sea tu alimento, y a veces también los alimentos sirven para medicinas. Por ejemplo, el arroz hervido en la diarrea, o por ejemplo la manzana hervida también en la diarrea, en los problemas intestinales, los problemas de estómago, etcétera, etcétera. O sea, pienso que esto está bien. Y finalmente, ya la última diapositiva, dice que la dieta mediterránea es patrimonio inmaterial de la humanidad, y por eso creo que vale la pena potenciarla. Fijaros que en el curso, tanto el máster como el posgrado, la esencia fundamental es intentar evitar las enfermedades de la civilización, intentar evitarlas a base de comer de otra forma, la hipertensión, por otra parte la diabetes, por otra parte la obesidad, por otra parte el síndrome metabólico, por otra parte el alcoholismo, etcétera, y como preventivo de todas estas enfermedades de la civilización sería la dieta mediterránea con las recomendaciones correspondientes. Por tanto, yo pienso que vale la pena de verdad usar dieta mediterránea, no solamente vosotros, sino que vosotros debéis predicar la dieta mediterránea a vuestros futuros pacientes y, por supuesto, intentar hacer la dieta mediterránea en vuestras casas. Y con eso terminamos la primera parte del seminario, y después de 5 minutos pasaremos a la segunda parte, que es el aspecto cultural.